Jóvenes, tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de geometría. El día de hoy vamos a ver nuestro segundo tema, que es el sector circular. Vamos a ver, vamos a definir, vamos a ver ejercicios sobre el sector circular. Muy bien. El sector circular. ¿Qué es el sector circular? Muy bien, jóvenes, miren aquí. Tenemos una circunferencia, ¿verdad? Tenemos una circunferencia. Entonces, una pequeña porción es el sector, es un sector circular. Es como cuando nosotros tenemos un queque, ¿verdad? Tenemos un queque y lo dividimos en porciones, ¿verdad? Lo dividimos en porciones. Entonces, vamos a imaginarnos que todo este círculo es un queque, ¿verdad? Entonces, a este queque lo vamos a dividir en porciones. Por ejemplo, aquí tenemos una porción. Entonces, a esta pequeña porción se le denomina sector circular, ¿sí? Entonces, a esta porción que le quitamos a nuestro queque le denominamos sector circular. Entonces, ¿qué es el sector circular? Es aquella porción de círculo limitado por dos radios. Entonces, es aquella porción que está limitado por dos radios, ¿sí? Vamos a tener aquí un radio, ¿verdad? Muy bien, por dos radios. Y un arco de circunferencia. Y este arco, el de aquí, el arco, ¿sí? Que lo vamos a llamar, o le vamos a dar el valor de una longitud, en este caso, L. Muy bien, jóvenes. Entonces, un sector circular es aquella porción que está limitado por dos radios y una longitud de un arco de circunferencia, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí presentamos las partes de un sector circular. El sector circular tiene que tener un origen, ¿sí? Que en este caso es el punto O. Debe estar limitado por dos radios. Muy bien, que en este caso es R. Y también debe estar limitado por un arco de circunferencia, cuya longitud en este caso es L. Muy bien. Los dos radios forman un ángulo que en este caso le vamos a denominar el ángulo θ. Este ángulo, jóvenes, nosotros anteriormente, hemos visto ángulos sexagesimales, ángulos centesimales y ángulos radianes. Este ángulo del sector circular tiene que estar expresado en radianes, no en centesimales ni en sexagesimales, sino en radianes. Entonces, esta figura pequeña que vemos aquí, lo vamos a sacar en grande aquí. Entonces, O, A, B es el sector circular, ¿sí? Entonces, los límites desde A hasta O, hasta B y hasta A me conforma el sector circular A o B. Muy bien, cuyo radio es R y cuyo arco de circunferencia tiene una longitud L. Muy bien. Ahora vamos a estudiar qué es o cómo encontrar la longitud de la circunferencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar esta medida,
¿sí? La longitud de la circunferencia. Entonces, ¿qué es la longitud de arco? O sea, ¿qué es esta letra L? Es aquella en unidades longitud de un arco de circunferencia. Se calcula mediante el producto del número de radianes del ángulo central y el radio de la circunferencia. Entonces, para calcular la longitud voy a utilizar la siguiente fórmula, que la longitud es igual a θ, que es el ángulo formado por los dos radios, θ por r. Entonces, esta longitud lo voy a encontrar utilizando esta fórmula, ¿sí? Que la longitud es igual a θ por radio. Muy bien, entonces, si me piden hallar la longitud, tengo que conocer el valor del ángulo θ y el valor del radio. θ tiene que estar expresado en radianes. No se olviden, jóvenes, es muy importante, ¿sí? θ obligatoriamente tiene que estar expresado en radianes. Profesor, un momentito. ¿Qué pasa si me dan θ en sexagesimales? Si me dan el ángulo θ en sexagesimales, entonces para utilizar la fórmula tengo que convertirlo a radianes. ¿Sí? Fácil. Profesor, ¿y de dónde salió esta fórmula? ¿De dónde? ¿Sí? ¿De dónde salió esta fórmula? Entonces, jóvenes, nosotros vamos a hacer una relación de longitud de arco y ángulo central, ¿sí? Vamos a ver una relación de longitud de arco y ángulo central. Muy bien. La longitud del arco, en este caso que es L, está relacionado con el ángulo θ. Entonces, relacionamos la longitud L está relacionado con el ángulo θ. Mientras el ángulo sea más grande, entonces la longitud también va a ser mayor. Si el ángulo es pequeño, entonces la longitud también va a ser pequeña. Muy bien, entonces, si el ángulo es más grande, la longitud es más grande. Entonces, si en un lado aumenta, en otro lado también aumenta. Muy bien. Entonces, ¿qué relación tiene el ángulo con la longitud? Tiene una relación directamente proporcional. Muy bien. Ahora, si nosotros nos acordamos de la circunferencia trigonométrica, ¿sí? ¿Verdad? Tenemos una circunferencia trigonométrica. ¿Por qué se llama circunferencia trigonométrica? Porque tenemos, tenemos a R, ¿verdad? Aquí. ¿Se acuerdan de la circunferencia trigonométrica? Entonces, aquí, ¿sí? Teníamos R, radio, y la longitud era igual al radio, y este ángulo, ¿cuánto era? Era igual a un radián, ¿verdad? Entonces, era igual a un radián. Muy bien. Ahora entonces, R, que es la longitud, es equivalente a un radián. R, que es la longitud, es equivalente a un radián. Por lo tanto, como es una expresión directamente proporcional, se multiplica en aspa, ¿verdad? L por 1, L. R por θ, θ por R, de donde deducimos que la longitud es igual a θ por radio. Muy bien, donde L es la longitud de arco, θ es el número de radianes del ángulo central y R es el radio de la
circunferencia. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Tenemos el siguiente gráfico. Tenemos el sector circular A o B, cuyo radio es igual a 18 centímetros, cuyo ángulo es 30 grados sexagesimales y la longitud del arco es L. Entonces, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar la longitud L. Muy bien. Pero para hallar la longitud L voy a utilizar la fórmula, ¿verdad? Que la longitud es igual a θ por radio. Entonces, la longitud es igual a θ por radio. Este θ tiene que estar expresado en radianes. Profesor, un momentito. Pero aquí tenemos 30 grados sexagesimales. Pero yo necesito que θ esté expresado en radianes. Por lo tanto, tengo que convertir estos 30 grados sexagesimales a radianes. Entonces, convirtiendo θ igual a 30 grados sexagesimales en radianes, voy a tener como resultado pi sextos radianes. Entonces, 30 grados sexagesimales es igual a pi sextos radianes. Por lo tanto, ya tengo el valor de θ, que es pi sextos radianes. Muy bien. Por el radio. ¿Pero cuánto vale el radio? 18. Entonces ya, profesor, solamente voy a reemplazar. Muy bien, entonces la longitud va a ser igual a θ por radio. La longitud es igual a θ. ¿Cuánto vale θ? Pi sextos. Entonces pi sextos por el radio. ¿Pero cuánto vale el radio? 18. Muy bien. Sacamos sexta de 6, 1. Sexta de 18, 3. Entonces me quedaría 3 por pi. La longitud sería igual a 3 pi centímetros. Muy bien. Ahora, ya aprendimos a cómo hallar la longitud, ¿verdad? Y aprendimos a cómo vamos a hallar, cómo vamos a determinar la longitud. Ahora vamos a estudiar cómo vamos a encontrar el área, ¿sí? Esta porción que está aquí de color plomo. ¿Cómo vamos a encontrar el área de esta porción? ¿Sí? Entonces, para encontrar el área de esta porción, jóvenes, para encontrar el área de esta porción, debo de conocer dos cosas. Puedo conocer el ángulo y el radio. Si conozco el ángulo y conozco el radio, ya puedo encontrar el área. ¿Qué sería el área? En este caso está representado por la letra S. Sería igual a θ por radio al cuadrado sobre 2. Entonces, mediante esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula voy a encontrar el área del sector circular. Entonces, para encontrar el área del sector circular tengo que conocer θ y el radio. Muy bien. Pero profesor, ¿de dónde sale esta fórmula? ¿De dónde sale la fórmula que me dice que el área del sector circular es igual a θ por radio al cuadrado sobre 2? Muy bien. Entonces también vamos a utilizar una relación que es directamente proporcional. ¿Sí, jóvenes? Entonces miren, si el ángulo es más grande, ¿qué quiere decir? Que el área va a ser mayor. Entonces, mientras el ángulo crece, el área también va a aumentar. Si el ángulo disminuye, el área se va a reducir. Muy bien, entonces el área de un sector circular con el ángulo central tiene una relación directamente
proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un lado aumenta, en otro lado también aumenta. Si en un lado disminuye, en otro lado también disminuye. Allá, profesor. Entonces, nosotros conocemos, ¿verdad? Conocemos que... A ver, ¿quién me dice a cuánto equivale el área de un círculo? El área de un círculo es igual a pi por el radio, por su radio elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, creo que todos conocemos que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el área de todo este círculo, el área de todo el círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Muy bien. ¿Y cuánto es el ángulo central de todo esto? Más claro, ¿cuánto mide toda la longitud o todo el ángulo de un círculo? ¿Sí? Mide 360 grados, ¿verdad? 360 grados, porque el círculo da una vuelta completa. Entonces, el ángulo central de un círculo es 360 grados. Y los 360 grados convirtiendo a radianes es igual a 2pi radianes. ¿Correcto? Entonces digo, el área que es pi por radio al cuadrado, cuando el área es pi por radio al cuadrado, entonces el ángulo es 2pi. Y cuando el área es S, en este caso cuando el área es S, ¿cuánto vale el ángulo? Teta. Entonces, como es una relación directamente proporcional, voy a multiplicar en aspa, de donde pi por radio al cuadrado por teta va a ser igual a S por 2pi. Entonces, aquí miren, jóvenes. Entonces digo, pi por el radio, pi por radio elevado al cuadrado por teta es igual a, en cruza, S por 2pi. Entonces es igual a S por 2pi. Muy bien. S por 2pi. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde obtenemos que este pi está multiplicando? Pasaría a dividir, ¿verdad? Entonces, pi entre pi, 1. Por lo tanto, pi con pi se va. Este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. De donde me queda que S va a ser igual a teta por el radio elevado al cuadrado, todo esto sobre 2. Muy bien. Entonces, como fórmula general tengo que el área del sector circular es igual a teta por radio al cuadrado sobre 2. Muy bien. Entonces, nuevamente, jóvenes, el área del sector circular es igual a teta por radio elevado al cuadrado sobre 2. O también lo podemos aliar de la siguiente manera, ¿sí? Que
el área del sector circular es igual a longitud por el radio sobre 2, o que el área del sector circular es igual a la longitud al cuadrado sobre 2 teta. Muy bien, jóvenes. Ustedes van a deducir de dónde salen estas dos fórmulas, ¿sí? Entonces tienen que presentarme, escúchenlo bien. Tienen que presentarme el procedimiento que se hace para deducir estas fórmulas. ¿Cómo llego a estas fórmulas? Les voy a dar una ayuda, ¿sí? Para llegar a estas fórmulas voy a utilizar lo siguiente, que la longitud es igual a teta al ángulo por el radio, ¿verdad? De lo anterior, ¿verdad? Entonces sé que la longitud es igual a teta por radio. Allá, profesor, entonces, para deducir estas dos fórmulas que están aquí, voy a utilizar esta fórmula. ¿Cuál es? Que la longitud es igual a teta por radio. Muy bien. Por ejemplo, de aquí despejo teta. Si quiero despejar teta, r pasa a dividir. Entonces me quedaría que teta es igual a L sobre R. Entonces reemplazo a teta. Teta sería L sobre R. Entonces me va a quedar esta fórmula, que la longitud por el radio sobre 2. De aquí, si quiero eliminar R, ¿verdad? Quiero expresarlo en función de la longitud y el ángulo teta. De aquí, despejo R. Entonces teta está multiplicando, pasa a dividir. Entonces R, el radio, va a ser igual a longitud sobre teta y reemplazo en la ecuación general. Muy bien. Ejemplo. Tenemos el sector circular A o B. Me piden hallar el área de este sector circular, ¿sí? Entonces tengo el sector circular A o B. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar el área, cuyos datos son, me dan el ángulo mide 60 grados sexagesimales y el radio es igual a 6 centímetros. Muy bien, tengo el ángulo y tengo el radio. ¿Cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera, ¿verdad? Porque en la primera voy a utilizar el ángulo y el radio. Entonces, pero jóvenes, aquí el ángulo está en sexagesimales, tengo que convertirlo a radianes, ¿correcto? Entonces, como primer paso voy a convertir el ángulo a radianes. Entonces, teta, que es igual a 60 grados sexagesimales, convertido a radianes es igual a pi tercios radianes, ¿sí? Esto ya deben dominar, jóvenes, ustedes, ¿sí? Conversión de ángulos, que ha sido el tema de la clase anterior, ¿correcto? Entonces, teta, que es igual a 60 grados, convertido a radianes es igual a pi tercios. Entonces, ya tengo el ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto mide el ángulo? Pi tercios radianes. Entonces, es el ángulo por el radio al cuadrado. ¿Pero cuánto vale el radio? 6. Entonces, reemplazo teta, que es pi tercios, por el radio al cuadrado, por 6 al cuadrado, sobre 2. 6 al cuadrado, 36. 36 sobre 3 por 2, 6. 36 entre 6 a 6. De donde el área es igual a 6 pi por centímetros cuadrados. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, ¿sí? ¿De qué se trata el siguiente punto? Vamos a tener una línea recta. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos que
esta parte, ¿sí? Voy a dibujar el tablero de una mesa. Vamos a suponer que esto de color rosado es el tablero de una mesa, ¿sí? Muy bien. Y vamos a dibujar una pelotita, ¿sí? Ahí. Entonces, a esta pelotita lo vamos a hacer rodar sobre la mesa. Escuchen bien. Entonces, a esta pelotita lo vamos a hacer rodar sobre la mesa. Vamos a empezar aquí. Y si lo hacemos rodar hasta aquí, ¿sí? Entonces, esto será el punto A. Vamos a empezar en el punto A. Vamos a empezar en el punto A y vamos a terminar en el punto B. Muy bien. Entonces, la pelotita va a empezar en el punto A y va a terminar en el punto B. Muy bien, profesor. Yo quiero determinar cuál es la longitud, ¿sí?, que ha recorrido mi pelotita. Muchas veces ustedes quizás han dejado girar, digamos, una moneda sobre la mesa, ¿sí? Vamos a girar una moneda. Recorre una cierta longitud y quiero determinar qué longitud ha recorrido esa moneda, ¿sí? Entonces, aquí en el punto A empieza, dejamos la moneda, dejamos que corra y termina en el punto B. Mi objetivo es determinar cuánto ha recorrido esa moneda, qué longitud ha recorrido esa moneda, para lo cual tenemos una fórmula. Para determinar la longitud que ha recorrido esa moneda, tenemos que conocer el número de vueltas que ha dado la moneda, ¿sí? El número de vueltas que ha dado esa moneda y el radio. Muy bien, ¿sí? O al contrario, jóvenes, si nosotros queremos saber cuántas vueltas ha dado mi moneda para llegar del punto A al punto B, ¿sí? Si yo quiero conocer cuántas vueltas ha dado mi moneda para llegar desde el punto A hasta el punto B, tengo que conocer dos cosas. Entonces, para encontrar el número, de vueltas, tengo que conocer dos cosas. Para encontrar el número de vueltas, tengo que conocer la longitud que ha recorrido, ¿sí? Entonces tengo que la longitud que ha recorrido la moneda, ¿verdad? ¿Y qué más? Y tengo que conocer el radio, ¿sí, jóvenes? Entonces tengo que conocer el radio de la moneda. Entonces, fácil, profesor. Si yo quiero saber cuántas vueltas ha dado mi moneda para llegar del punto A al punto B, tengo que conocer dos cosas: la longitud que ha recorrido y el radio. Y el número de vueltas va a ser igual a la longitud recorrida sobre la longitud de la circunferencia, pero nosotros sabemos que la longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por el radio, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que por fórmula que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por radio.
Entonces, el número de vueltas va a ser igual a la longitud que ha recorrido la moneda sobre su longitud de la moneda. Entonces, longitud de recorrido sobre la longitud en este caso de la moneda, que es una circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi por r. Muy bien. Entonces, para hallar el número de vueltas, solamente voy a aplicar esta fórmula. El número de vueltas es igual a la longitud que ha recorrido la circunferencia sobre 2pi por radio. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo. ¿Cuántas vueltas da la rueda de 4 centímetros de diámetro? ¿Sí? Tenemos una rueda de 4 centímetros de diámetro, ¿sí? 4 centímetros de diámetro. ¿Cuántas vueltas da para llegar del punto A al punto B? Si la longitud que ha recorrido es igual a 80pi metros. Muy bien, entonces tenemos que reemplazar en nuestra fórmula, ¿verdad? ¿En cuál fórmula? En esta fórmula, que el número de vueltas es igual a la longitud que ha recorrido sobre 2pi por r. Muy bien. Aquí mucho cuidado, jóvenes, miren. Nos dan el diámetro en centímetros y nos dan la longitud de recorrido en metros. Para reemplazar en la fórmula tienen que tener las mismas unidades, ¿sí? Si es centímetros, aquí también debe estar expresado en centímetros. Si esto está expresado en metros, entonces el diámetro también tiene que estar expresado en metros. Muy bien, lo puedo expresar los dos en centímetros o a los dos en metros, ¿sí? Igual nos va a dar el resultado. En este caso, lo que esté en metros lo voy a convertir a centímetros. Si el diámetro, jóvenes, de la circunferencia es 4, ¿cuánto es el radio? Es la mitad, ¿verdad? Si el diámetro es 4, entonces el radio será la mitad. Por lo tanto, el radio es 2 centímetros. 2 centímetros. Muy bien. Si la longitud de la circunferencia es igual a 80 metros, ¿sí? Lo voy a convertir a centímetros. Para convertir de metros a centímetros, simplemente lo multiplico por 100. Entonces sería 80 por 100. Muy bien. Entonces, 80 por 100, ¿cuánto es? ¿Es igual a cuánto? Es igual a 8000, ¿verdad? Entonces sería voy a aplicar la fórmula, ¿verdad? Aquí. Longitud recorrida. ¿Cuánto es la longitud recorrida? 80pi por 100 centímetros. Es la longitud. Sobre 2pi por radio. 2pi por el radio. ¿Pero cuánto es el radio? El radio es 2. Entonces sería 2pi por 2. Que dividiendo esta fracción me da 2000 vueltas. Entonces el número de vueltas es igual a 2000. El número de vueltas es igual a 2000. Muy bien, jóvenes, eso sería toda la teoría para nosotros poder resolver nuestros problemas de la clase. Gracias.